en vivo por Instagram y como le indica la cortina, ha vuelto a sonar Científicos del Palo, como para qué sirve pensar, porque ha retomado la columna Ciencia Vecina, la columna que lleva adelante la comunidad científica para Bachasca, esta columna que bueno, se desarrolla todos los días lunes y siempre trae un columnista distinto, esta columna rotativa. En este caso, nuestra invitada es Anaí Re, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Anaí? Muy buen día. Buenos días, gracias. Doctora en letras e investigadora del CONICET. Hoy venimos a hablar de escritura y cultura digital. Así le ha sido titular esta columna. Bueno, contanos un poquito a grandes rasgos, después ya iremos hilando un poco más fino de qué se trata. Bueno, sí, pensé cuando uno hace investigación, tiene en realidad como muchos vías de acceso a temas diferentes, porque si hay algo que caracteriza la investigación es que es interdisciplinar, la producción de conocimiento potente es interdisciplinaria, entonces bueno, se juntan, se mezclan un montón de saberes y problemas que confluyen y que pueden ser abordados desde distintas perspectivas. Mi trabajo, desde hace un buen tiempo, se centra o está inscripto en el campo de la filosofía de la técnica, de la antropología, de la sociología de la técnica, de la literatura, de la estética, digamos. Podríamos decir que podemos abordar desde distintos lugares y condimentar con distintas perspectivas el problema. Yo decidí ponerle este nombre, escritura y cultura digital, para focalizar en algo, para focalizar en algo y poder contar algo concreto. Y entonces, bueno, contar que yo, bueno, como dijiste, soy doctora en letras, mi investigación o mi interés original, digamos, tenía que ver con la literatura, con la literatura, con la estética, en la literatura, Sí. la teoría literaria, y de alguna manera fue derivando en algo que se llama literatura electrónica o literatura digital, que es una forma de producción literaria o artística que vincula medios tecnológicos, vamos a decir, para decir literatura electrónica, hacerlo más amplio. Sí. Y desde ahí entonces empecé a pensar una cuestión que tiene que ver con la función estética de la escritura, ¿sí? Que es lo que piensan los estudios literarios. Es decir, de qué manera la literatura, o eso que está escrito, en principio, interpela el sensorium, interpela mi atención, ¿sí? lo que puedo, aquello a lo que estoy dispuesto a prestar atención, y genera experiencias divergentes de las experiencias del mundo cotidiano, podríamos decir, con la palabra, con la tecnología de la palabra. Y desde ahí, pensando cómo estas manifestaciones trabajan con ciertas tecnologías, el campo se abre y entran un montón de otros problemas que tienen que ver con concebir la escritura o pensar, problematizar la escritura a partir de otras de sus funciones, que no son solo la función estética, sino también, por ejemplo, la función documental, que es esta de, registrar, contabilidad, si pensamos en el origen de la escritura, o archivos, ¿sí? Registrar datos para que trasciendan la vida orgánica del individuo, ¿sí? Eso de que desde la filosofía de la técnica llamamos exteriorización de la memoria, poner nuestra memoria orgánica, de alguna manera, en papel, en piedra, en lo que fuera, para que otras personas, luego de la muerte del individuo orgánico, puedan acceder a esa información, puedan recuperar esa información. Sí. Por otro, y esta función de la escritura está ahora siendo muy interpelada por estas otras escrituras de las que quiero hablar un poquito después, que son las escrituras de software, lo que llamamos escrituras algorítmicas en el proyecto de investigación. Y después, bueno, tenemos otras funciones, que es la función informativa, comunicativa, la que usamos a diario, que es escribirnos y comunicarnos, o mandar cartas o lo que sea, y la función performativa, que tiene que ver con que está vinculada con esto que decía recién de las escrituras algorítmicas o de las escrituras de software, porque la programación es justamente escribir instrucciones, una serie de instrucciones para resolver algún problema, ¿no? La programación es eso, en términos de escritura. Se puede problematizar más, y esta serie performativa, digo, porque tiene un efecto esa escritura tiene un efecto real en el mundo, digamos,
Y también actualmente con todos los desarrollos de grandes de procesamiento de grandes caudales de datos, de modelos de lenguaje amplio, tienen implicancias en la producción de conocimiento, ¿sí? En la forma en la que producimos conocimiento y en la forma en la que estas prácticas nos permiten pensar y problematizar la forma en la que hemos producido conocimiento hasta ahora, ¿sí? Bien. Bueno, sí, no sé si... No, te dejo continuar. Okay. Me quedé, o sea, el bien fue tratando ahí, cerrando un poco la... Dale, bueno, entonces ahí en este asunto, digamos, se confluyen tres intereses o tres problemas que pueden ser pensados o un problema que puede ser pensado desde estas tres perspectivas o que articulan estas tres cosas que decía, al menos estas tres funciones: la documental, la estética y la performativa. Otra cosa que es interesante pensar en relación a la escritura es, bueno, cómo hemos concebido el tiempo y la escritura como técnica, podría ser como tecnología de registro, ¿sí? Pero sí, quizás sea la principal función. Sí, podríamos decir que en nuestro mundo cotidiano es su principal función y toda nuestra cultura occidental está fundada en esa función de la escritura. Sí. Desde... la pictografía hasta... Sí, exactamente. Desde tiempos inmemoriales, digamos, la escritura cumplió una función de organizar la sociedad, digamos, incluso los mecanismos de control, de coerción, de políticos y demás. Entonces, hay algo también que me interesa en relación a la escritura y que dije la escritura como tecnología porque en realidad es algo que pensamos en relación al problema de la técnica, ¿sí? El problema de la técnica se basa desde los lugares donde queremos, donde nos parece interesante pensarlo, desde las perspectivas que nos interesan, se basa en una relación con el tiempo, ¿sí? de lo humano con el tiempo. Creamos una técnica para diferir la muerte, para aplazar lo más posible la muerte, desde el momento en que convertimos un hueso en un martillo para defendernos de un enemigo, estamos tratando de aplazar la muerte y cada vez que, y podríamos decir, inscribir en una genealogía todos los elementos técnicos, digamos, de nuestra cultura y observar de qué manera, en principio, el móvil de esa producción tiene que ver, o surge, sí. Después se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero surge con esta intención de aplazar la muerte. Y hay y si pensamos entonces una relación con el tiempo, que es específica, digamos, que es la conciencia del paso del tiempo, que en teoría los otros animales no tendrían, y que también está para discutir. Sí, eso iba a decir, pero bueno, no tiene que ver con la columna. Claro, no, pero bueno, digamos que estamos como planteando un marco teórico general, y la escritura, en ese sentido, evidencia de alguna manera eso, sí. También, y una aceleración del tiempo. Podríamos pensar que en la escritura en la piedra, ¿sí? Se trabajaba o se escribía con un cincel, llevaba tiempo estar con el martillo, lentamente, digamos, haciendo las escrituras, y esa escritura era una escritura que generaba hendiduras, ¿sí? Incide en la piedra, ¿sí? Pero era más lenta. Después se empezó a usar la pluma, ¿sí? Que permite movimientos más rápidos, ¿sí? Pero en una superficie. ¿Sí? Después, bueno, el bolígrafo podríamos hacer... El bolígrafo que es una aceleración de la pluma. El bolígrafo que es una aceleración de la pluma, la máquina de escribir y la máquina universal, que es la computadora. ¿Sí? Esta máquina a partir de la cual podemos hacer todo lo que se nos ocurre. El famoso, el de la propaganda, vos el cursor, sigue el cursor. Si vamos a plasmar la aceleración operativamente. Pero ¿qué pasa con esta máquina universal? La máquina universal, la computadora, funciona con electricidad, como bien sabemos, a diferencia de las otras tecnologías que había mencionado antes, en su origen, porque la máquina de escribir había también unas eléctricas, pero la característica principal tiene varias características relevantes para pensar, pero una de ellas en relación al tiempo tiene que ver con que la velocidad, ¿sí? Que la del cincel era lenta, la de la pluma un poco más veloz, es la velocidad del tiempo luz, dice uno de los autores que nos interesa. ¿Por qué? Porque es la velocidad en la que la energía se traslada,
¿sí? Esta escritura, la escritura algorítmica, que como decía antes, tiene una particularidad que es que no necesita de un humano produciéndola, ¿sí? En el sentido de que hay escrituras algorítmicas que simplemente existen para que máquinas se comuniquen entre sí y que una persona no puede acceder a leer eso, a entender qué está diciendo. De hecho, es un código que está cerrado, digamos. Sí. Una máquina se comunica con otra en una velocidad que para nosotros es absolutamente inaccesible, ¿sí? Entonces, en este punto resulta interesante pensar esta relación del tiempo, la escritura con la historia, ¿sí? Porque podríamos decir que hay para cada... que la escritura estuvo, como decíamos antes, en el centro de protagonismo de varios hitos en nuestra existencia, ¿no? Por un lado, hace 4.000 años el origen de la escritura inauguró la historia, ¿sí? La historia no es tal como la entendemos, la posibilidad del pensamiento histórico. Hay otro autor que también me gusta mucho, que se llama Wilhelm Flusser, que hace una distinción entre un tiempo prehistórico, que es este que vos decías hace un ratito de los pictogramas o de las imágenes, ¿sí? Que establecía una relación con el tiempo circular digamos, no lineal, vamos a decir, circular, espiralada, y esto vinculado a un pensamiento mágico para él. Porque cuando miramos una imagen, no miramos arriba a la izquierda y vamos de izquierda a derecha escaneando una imagen. Miramos la imagen y lo primero que nos interpela es lo que se lleva el foco de nuestra mirada, y después vamos mirando el resto de las cosas y construyendo una idea en relación a eso. El pensamiento histórico surge, es posible a partir de la escritura, según este autor, porque también establece la escritura lineal y la percepción del texto de izquierda a derecha y demás en forma de línea. En nuestra cultura, no es así en todas, establece la posibilidad del pensamiento histórico. Después tenemos hace 500 años la imprenta, ¿sí? El surgimiento de la imprenta y la posibilidad de democratizar de alguna manera el acceso a los textos sagrados en su momento, que estaban en el monasterio y solo podían leerlos los monjes y transmitir qué significaban esas escrituras, la Biblia, ¿sí? Sí. El texto por antonomasia. Y hace 500 años, bueno, es posible que personas que no tenían ese poder político y religioso pudieran acceder a los textos y leer y tener su propia interpretación de los textos, ¿no? Que es una revolución también enorme que se costó mucha sangre, ¿no? Y hace 50, 70 años, ARPANET, que es la primera, que es la precursora de Internet, digamos, que también surge como una tecnología militar, que no es inocente, digamos, no hay que olvidar que Internet y todo lo que está asociado a eso, es decir, todo lo que realiza nuestra vida hoy comunicación es una tecnología militar. Y luego ahora, en los últimos tiempos, recobró más relevancia lo que llaman inteligencia artificial generativa, que es esta escritura generativa de ChatGPT y bueno, ahora otras herramientas. Pero uno podría decir que, bueno, ahí hay la escritura siempre estuvo ahí, en medio de cada uno de estos desarrollos, ahora, diría Wilhelm Flusser, para terminar con ese desarrollito de la prehistoria relacionada a las imágenes, la historia relacionada al texto y al pensamiento lineal, y la poshistoria, lo que él llama poshistoria, que es esto que está anclado o que aparece a partir de la emergencia de imágenes técnicas. ¿Qué son las imágenes técnicas? Las imágenes que están producidas por software, ¿sí? Es decir, fotografía digital o fotografía, él lo trabaja con la fotografía, sí. O cualquier interfaz de cualquier sitio web o cualquier imagen digital, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esas imágenes técnicas, el problema a pensar es cuál es la experiencia del tiempo y cuál es la experiencia, la relación con el pensamiento, en tanto y en cuanto hay imagen, es decir, esta interpelación inmediata que no es lineal y que está vinculada a un pensamiento mágico, dice él, porque no hay una relación causal entre una cosa y otra, como en un texto, ¿sí? Claro. Uno puede interpretar cosas, pero no necesariamente hay una relación causal. Y
o sea, entonces en la superficie es una imagen, pero hay algo que le subyace, que es un texto, que es la escritura del software, ¿sí? El código. Entonces ahí hay una superposición, digamos, de dos tipos de... podríamos decir que se encuentran estas dos características de la prehistoria y la historia y generan una experiencia diferente que no todos somos conscientes de que es una experiencia diferente. Eso también, y ese es uno de los principales cuestiones, porque ahí en esa producción de imágenes, hay sesgos, como lo hay en la producción de texto generado técnicamente. Veo tu cara y no sé si estoy hablando mucho. No, para nada. Continúa tranquila. Bueno, entonces ahí, digamos, hay algo que tiene que ver con, con volver a pensar esta cuestión, si tenemos también claro que en nuestra cultura occidental, y quiero ser clara en que estoy restringiéndome a nuestra cultura occidental porque hay variedad. A eso quería apuntar después, pero te dejo terminar. Sí, la escritura es una manera de pensar. O sea, desde que escribimos pensamos diferente. ¿Sí? Podemos releer eso que escribimos, reformularlo y demás. Sí. Y esa forma de pensar, vinculada, ligada a la escritura, es una, está vinculada a una forma de entender el saber desde hace muchísimos siglos. Sí. El saber o la producción de conocimiento en nuestra cultura occidental, que ha sido durante mucho tiempo solamente validado, digamos, solamente aquel saber que era verbalizable, escribible, discursivizable, digamos. Bueno, entonces otro ámbito que me interesa trabajar, que trabajo con algunos colegas, tiene que ver con la producción de conocimiento que aparece, que se encarna, que surge en otro tipo de formas de cognoscitivas, vamos a decir, ¿sí? Entonces, no necesariamente verbalizables, sino también de la experiencia del cuerpo, de lo que interpela, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas opciones, de lo que interpela, esto lo estoy diciendo para incorporar también las artes, que es otro de mis ámbitos de estudio, de la forma en la que el cuerpo es interpelado por obras literarias, por obras artísticas, por marketing, por lo que sea en nuestra vida cotidiana. Que esté articulado o que esté vinculado a la escritura, en este caso. Y en realidad no necesariamente, porque sí, o sea, sí y no, porque si pensamos que la escritura algorítmica, como la definí recién, la escritura de software, hoy atraviesa absolutamente todas nuestras prácticas sociales, ¿sí? Porque subyace, o sea, estás en una compu, estamos transmitiendo por internet, escribimos WhatsApp, digamos, todo, nos registramos en el boleto educativo por CD, nuestro DNI se tramita por internet, o sea, se hace en el registro civil lo cargan ahí, el sistema de salud está orientado ahí, digamos, somos ciudadanos hoy en Córdoba, porque tenemos CD, digamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nuestra existencia como ciudadano y como miembro de una sociedad, está atravesada por esas escrituras, digamos, esas escrituras que son el software que determina, qué sé yo, qué vacunas tenés que ponerte o qué sé yo, distintas cosas. ¿Qué colectivo me tengo que tomar? ¿Qué colectivo me tengo que tomar? ¿Qué serie me va a gustar ver? Y así sucesivamente. La escritura algorítmica propiamente dicha sería. Claro, entonces decimos, bueno, sí, digamos, podemos identificar como escritura eso que está en el alfabeto, digamos, que usa letras y que es un alfabeto, que se basa en el alfabeto, pero en realidad todo esto otro, que también es parte de nuestra sociedad, que la constituye, que constituye nuestro mundo ambiente técnico, el mundo en el que vivimos, es escritura. ¿Sí? Es esa escritura de software. ¿Cuál es el asunto? No sabemos leer esa escritura. La mayoría de nosotros somos analfabetos en esa escritura, ¿sí? Y entonces se produce como una especie de analogía, podríamos decir, con la Edad Media y el momento en el que la mayoría de la población era analfabeta, ¿sí? Solo accedían a los textos, a la escritura y al saber escribir algunas personas, quienes tenían el poder, quienes estaban en el poder religioso y económico, podríamos decir, estaba restringido el acceso a las escrituras,
pero sin embargo esas escrituras fundamentaban de alguna manera o estaban en la base de los mecanismos de control y de coerción social, ¿sí? También, digamos, de alguna manera legitimaban las desigualdades y las inequidades de la sociedad. Me parece súper ejemplificante de esto la película o el libro El nombre de la rosa, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora? O sea, ¿qué pasaba? La sociedad era analfabeta y había ciertas personas que sí sabían leer y escribir y determinaban quién vivía y quién no. Claro, sí, eso determinaba una jerarquía en base a la alfabetización. Una jerarquía que ya existía, pero que también estaba simbolizada. Pero que estaba también basada en esa capacidad de acceso, en esa herramienta. Entonces ahora, bueno, uno podría decir, bueno, ¿qué pasa ahora con esa escritura que la mayoría desconoce, que no sabemos cómo funciona, salvo quienes están estudiando el tema, sí. O lo saben desarrollar, claramente. Y lo saben desarrollar, claro. Y bueno, ¿y qué es lo que significa? ¿O qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿Sí? Estamos inmersos en un mundo que está absolutamente gobernado y atravesado por estas escrituras. Sin embargo, no lo sabemos en principio, y no sabemos tampoco leerlas, entenderlas, incidir en ellas, ¿sí? Entonces, bueno, un poco esta cuestión en general así planteada es lo que me interesa. Muy bien. Te quería consultar, vos hablabas desde el punto de vista occidental, cuestión del desarrollo de la escritura. Vos has tenido la posibilidad de formarte en distintos países. Sí. Todos occidentales, pero has podido formarte en distintos países. ¿Notas alguna diferencia sustancial por ahí entre cada uno? ¿O la capacitación que has tomado, la formación que has tomado te ha permitido encontrarlo? Porque a lo mejor necesitas algo más sostenido para establecer eso. Si te referís en relación a países no occidentales. No, entre los países occidentales por los cuales te formaste. Sí, si hay algo que aprendí en esas instancias de formación, como en cualquier instancia de formación, uno accede a distintas bibliografías, distintos marcos teóricos y permite contrastar con lo que uno conoce esos saberes y en todo caso complejizar lo que uno viene pensando, ¿no? Sí. Pero si hay algo que yo tengo como muy claro en mi conclusión, sobre todo en mi formación en Europa, es que nuestra universidad tiene un valor increíble, una formación y no increíble, muy creíble, pero nos da una cantidad de herramientas que están a la altura de cualquier formación en cualquier lugar de los centros más reconocidos como productores de conocimiento. El problema, entre comillas, tiene que ver también, o el problema o la relación desigual que se establece o que hemos aprendido a asumir como obvia, que no lo es, tiene que ver con una distribución diferencial de recursos y con donde se establecen los saberes que importan, ¿no? La modernidad hizo una distribución, una organización de saberes, como decía antes, los saberes que iban a ser válidos y los saberes que no son del todo válidos o que no iban a entrar, digamos, esta separación entre razón y cuerpo, o cerebro y mente y cuerpo, o razón y materialidad, siempre con la razón y lo racional como lo único válido, y en realidad sabemos, y justamente las culturas, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, las culturas originarias y demás, tienen saberes en relación al cuerpo, a la relación con los otros seres que nosotros aprendimos a ignorar muy convenientemente para sostener cierta primacía y agenda del norte global, digamos. Tal cual. Bueno, que es sumamente necesario, sobre todo en este contexto, problematizar y revisar. Bien, que eso es un poco el paralelismo que estás tratando de trazar también con la cultura digital que nos atraviesa hoy. Y es un problema, o sea, un problema, no digo un problema, sino algo para pensar con profundidad y con seriedad, porque, por ejemplo, las escrituras algorítmicas que usamos, digamos, que se usan aquí para producir, qué sé yo, tienen, así como el chat GPT y como cualquier inteligencia artificial, entre comillas, tiene sesgos,
¿sí? La escritura de software hecha solo en inglés también tiene sesgos, ¿no? Y hecha solo los lenguajes pensados solo a partir de determinada cosmovisión, ¿no? Sí. Entonces, es interesante, y acá vuelvo sin querer, queriendo, a prácticas artísticas y literarias que problematizan eso y que hacen, por ejemplo, programación de software a partir de lenguas originarias de México, de náhuatl y demás. Intervenciones en los códigos de programación para generar otras experiencias diferentes a las del cotidiano, digamos. Sí. Y que en ese sentido las artes y la literatura tienen mucho valor porque son espacios en los que se permite esa libertad de experimentar con cosas que no necesariamente van a tener un rédito económico, pero que habilitan a acceder a nuevos conocimientos y nuevas experiencias y nuevas formas y nuevas cosas que si uno tuviera que pensarlo como un desarrollo tecnológico y fundamentarlo para lograr un financiamiento de una empresa, jamás sucedería. Claro. Entonces, en ese sentido, me parece que es un campo muy interesante para observar. De hecho, los poetas electrónicos o poetas digitales son quienes quienes en paralelo, podríamos decir, han problematizado las mismas cuestiones que incluso antes de que tengan acceso a herramientas digitales, estaban problematizando, por ejemplo, lo que hoy hace una inteligencia artificial de generación de texto, ¿sí? Claro. Lo han hecho con papel y con imprenta, ¿sí? Solo que obviamente antes de, digamos, con un caudal de datos mucho más reducido, sin embargo, inaccesible para una persona humana en su tiempo de vida, digamos. Entonces, y esta generación automática de textos después del chat GPT o de cualquier inteligencia artificial en general, son prácticas que los poetas hicieron hace 40, 50 años, solo que no tenían la plata para tener esos datos, esa cantidad de datos, y entonces son más rudimentarios en el sentido de los resultados son más rudimentarios. Y lo relativizo ahora porque en 2020, por ejemplo, en Polonia ganó el Premio Nacional de Literatura, lo ganó una inteligencia artificial que había sido alimentada con datos de toda la Biblioteca Nacional del país. Entonces, bueno. Me parece un gran dato y me parece que incluso hasta de antaño para las amenazas que hoy significan la inteligencia artificial. Entiendo que eso no está tan relacionado a la columna, pero... No, sí, o sea, ¿qué amenazas? A ver, vamos a ver si desentrañamos. Que tomen esta conspiración de que las inteligencias artificiales van a dominarnos. La inteligencia artificial no es inteligente, es fuerza bruta, ¿sí? Es grandes clasificadores estadísticos de datos que funcionan y tienen resultados cada vez más verosímiles porque cuentan cada vez con mayor cantidad de datos y calidad de datos y mayor poder de procesamiento, ¿sí? Por eso yo decía, los artistas que experimentaban con esto tenían un poder de cómputo muy, muy escaso, por lo tanto los experimentos son restringidos. Claro, pero esto ¿qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial o el chat GPT cuando te contesta una pregunta no está pensando en la pregunta. No es que está diciendo, no hay una conciencia en esa cosa, en esa entidad, que te responda una pregunta porque entiende que vos estás haciendo una pregunta y quiere responderte la respuesta más verosímil, la más certera que encuentre. En realidad lo que hace es procesar, igual que, como yo decía antes, en la prehistoria, esta relación no causal, ¿sí? No hay una relación causal como en nuestro uso del lenguaje, que estamos hilvanando una palabra después de otra porque hay una cosa que queremos decir y argumentar, etc. En relación a lo que se nos... La locución previa de... Exacto. En este caso simplemente hay correlación. O sea, lo que es fuerza bruta, lo cito a Javi, mi equipo que está en nuestro equipo, que siempre dice eso, fuerza bruta, es decir, es poder de cómputo, plata para tener los mejores procesadores y cantidad de datos y calidad de datos. El chat GPT te responde una respuesta más o menos parecida a la realidad, en algunos casos, depende de qué preguntas hagas, porque ve estadísticamente
qué palabra suele seguir a la anterior y, Claro. y ve que la frase sea verosímil. O sea, que tenga la mayor probabilidad de aparecer en una respuesta escrita por un humano. Y eso es lo que responde, no sabe lo que te está respondiendo, nunca va a tener No va a tener esta una capacidad fantasía de la interpretativa, singularidad. ni siquiera tiene una capacidad interpretativa de lo que está respondiendo. Claro, no sabe lo que está diciendo, o sea, no hay una conciencia ahí, hay simplemente correlación de lenguaje. Ujú. Y en ese sentido, bueno, toda esta cosa de la singularidad Sí. de las máquinas que nos van a atacar y todo eso, no es una fantasía. No obstante, no debemos perder de vista que esto es una tecnología militar, como decía antes, y hay poderes concentrados detrás de este ente, ¿no? Entonces, es interesante que ahora haya aparecido esta otra inteligencia artificial china que tiene un gasto económico mucho menor que el ChatGPT, por ejemplo, y que al menos desestabiliza la escena, digamos, y genera diversidad en relación a este tipo de producciones y quita el monopolio de algunas empresas y centros, digamos, que han estado acostumbrados a gobernar el mundo. Eso te quedaría consultar para ya ir cerrando, pues, bueno, ya se nos está pasando el tiempo y sabemos que vos también tenés que continuar con tus diligencias. Te quedaría consultar sobre, teniendo en cuenta tu tarea de análisis, problematización de lo que es la escritura y las artes, las implicancias políticas. Y bueno, por ejemplo, estamos hablando justamente en este caso estábamos hablando de geopolítica. Sí, de geopolítica. Pero bueno, y también hay, que esto ya quedó, creo, expreso, digamos, en relación a cómo se producen, es necesario pensar cómo se producen esas herramientas, esas tecnologías, sacarnos la idea de que son neutras, porque no son neutras, claramente, digamos, hay intereses a partir de los cuales se producen. No es que, si yo la uso para algo absolutamente, bueno, una premisa de las ciencias sociales es que la neutralidad no existe para todas estas prácticas. Pero fíjense que es muy reciente que se cuestione la tecnología como neutral, digamos, la neutralidad de la tecnología. Sí. Digo, de hecho, como decía hace un rato, el disciplinamiento de los saberes, esto de decir, bueno, ingeniería se estudia en el FAMAF, en Facultad de Matemáticas y Física, no tiene nada que ver con las ciencias sociales, no tiene nada que ver con las humanidades, no necesita eso, y en realidad esto nos está poniendo en evidencia que las preguntas de las ciencias sociales y las ciencias humanas son absolutamente pertinentes para los desarrollos tecnológicos y que es necesario tenerlas en cuenta para cuando alguien va a hacer desarrollos tecnológicos, pero sin embargo, este pensamiento en relación a la tecnología y a la técnica y su necesariedad de ser atravesado por preguntas e inquietudes de las ciencias sociales y humanas, por la filosofía, por la antropología, por la sociología, por las artes, la estética, hago un paréntesis en un ratito, es absolutamente necesario. Por ejemplo, digo estética, cuando digo estética no estoy diciendo lindo, bello, lo que entendemos habitualmente por eso, sino la forma en la que las cosas del mundo interpelan a nuestro sistema cognitivo, ¿sí? A nuestro sensorium, a nuestra forma de percibir. Entonces, esto nos está interpelando constantemente, está constantemente captando nuestra atención, ¿sí? Tanto que casi que ya no tenemos tiempo disponible para prestar atención a algo que no sea, o que nos cuesta mucho prestar atención a algo que no sea mediado por un dispositivo, ¿no? Ahí va. De hecho, bueno, el Agus, otro de mis compañeros, siempre pone de ejemplo que uno de los CEOs, no me acuerdo si de Facebook o de Netflix, dice que su único enemigo es el sueño. Es decir, que es Netflix, que es una plataforma que está orientada a captar la atención y generar muchos datos a partir de cómo interactuamos con esa plataforma para ver cómo producir otra nueva mercancía, otro nuevo contenido para ofrecernos y que sigamos en ese círculo, ¿no? Sí. Las artes, las experiencias colectivas con otras personas nos permiten orientar nuestra atención hacia otro lugar, ¿sí? O al menos interpelan y demandan una disponibilidad de la atención que es diferente, que genera
no me sale la palabra, actitudes diferentes, o que tiene la posibilidad de generar actitudes diferentes. Uno puede estar frente a una obra de arte y decir, bueno, no entiendo nada, chau, y listo. O puede estar frente a una obra de arte y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo puedo entenderlo? Y estar un rato y pensar. Uno puede estar en una reunión con otros con otras personas y que no le importe lo que los otros dicen, ni lo que piensan, ni lo que sienten, o puede estar atento a ser hospitalario con el problema de un amigo, con lo que sea. Entonces ahí, digamos, creo que es importante pensar y problematizar también cómo esa atención está siendo objeto de mercado, digamos, y qué es lo que nosotros podemos hacer, y digo nosotros, digo desde distintos ámbitos, desde distintos lugares, para poder pensar y potenciar lo colectivo, esta inteligencia colectiva que es la atención también, ¿sí? Pensar la atención como un bien colectivo es necesario, no es, así como podemos decir, nuestra sociedad no es un conjunto de individuos, es una sociedad, se articula de distintas cosas, de hecho nos constituye como individuos, si queremos sostener la palabra individuos, y entonces es necesario pensar cómo ser en común. Y para pensar como ser en común es necesario también abandonar o dejar de lado un poco estas ideas de individuo, bueno, ciertas cosas que están muy en boga y que pensarse más como un colectivo. Problematizan. Mira, si pensamos la tecnología, la técnica, a partir de estas ideas que he venido comentando, de decir, bueno, a partir de agarrar el hueso y defenderme de un ataque de un enemigo, hice una herramienta para diferir la muerte, bueno, la tecnología constituye nuestros órganos. ¿Sí? Nuestros órganos y nuestra subjetividad, a pesar de que parezca, no, yo soy un individuo subjetivo, mis gustos son personalísimos, la sociología y las ciencias sociales ya nos explicaron que eso no es así, pero además, desde la filosofía de la técnica podemos pensar en nuestros órganos constituidos, pensar una organología, vamos a decir, que tiene tres partes. Nosotros tenemos, digamos, órganos fisiológicos que nos asemejan a toda la especie, ¿sí? Órganos sociales, que son nuestros órganos, los órganos de la sociedad, las instituciones, ¿sí? La forma de organizarnos socialmente. La forma de organizarnos socialmente nos constituye también, porque somos de una manera, porque esa forma opera en nosotros y nosotros operamos en ellos. Y los órganos artificiales también nos constituyen. Estos órganos artificiales son esos lugares donde exteriorizamos la memoria y entonces, bueno, yo no soy sin estos lentes porque no veo nada, mi memoria está exteriorizada en un montón de dispositivos, entonces ya no me acuerdo los números de teléfono de mis amigos porque están en mi celular, y ese cambio, que es un cambio aparentemente totalmente trivial, en realidad genera cosas en nuestro cerebro y en nuestra forma de experimentar lo cotidiano, digamos. Entonces, no podría explicar mucho más en relación a eso, pero entiendo que se acaba el tiempo. Pero sí pensar en o dejo esta idea, que estamos viviendo un desajuste temporal. Yo recién decía, tenemos órganos fisiológicos que nos asemejan a nuestra especie, y uno podría decir nuestras emociones que están atravesadas, o sea, que están generadas o atravesadas, fundadas en procesos químicos de nuestros órganos fisiológicos, son prehistóricas, ¿sí? Tienen esa raigambre, digamos, son prehistóricas. Tenemos hambre, tenemos frío, sentimos amor, sentimos temor, se nos pone todavía la piel de gallina cuando tenemos miedo, ¿sí? Que es algo de nuestro sistema cognitivo que hemos dejado de prestar atención, pero está ahí. Y tenemos órganos sociales, como decía recién, que son nuestras instituciones, que son medievales, ¿sí? Pensemos prehistórico, emociones, órganos fisiológicos, instituciones medievales, ¿sí? Nuestro Estado, nuestra forma de organizar la salud, la enfermedad, la educación, etcétera, y tecnologías, órganos artificiales, que son del siglo XXI. Ahí va. Tenemos un desajuste temporal, en el sentido que no van todos de la mano. Sí, van desincronizados. Y como decía hace un rato, las escrituras algorítmicas van a la velocidad del tiempo-luz. Entonces, nuestro cerebro no las va a alcanzar, nunca. Es imposible decir, bueno, vamos a resolver este desajuste viendo cómo ordenar mejor estas cosas. Vamos a crear nuevas instituciones, vamos a hacer...
podríamos hacerlo, pero no vamos a lograr ese ajuste. Pero sí podemos pensar de qué manera lograr ensamblajes que sean emancipadores, de alguna manera, ensamblajes sanos, saludables para todos, que sirvan para que la mayoría tenga bienestar, la mayoría de nuestra sociedad tenga bienestar y satisfechas sus necesidades. Y esa es la tarea más crucial que tenemos desde el sur global ante estas formas de tecnología. Bueno, la verdad que quedaron, después de su última intervención, quedaron un millón de preguntas por hacer, pero bueno, estamos ya muy apretados de tiempo, también sabemos que a ti también te sucede algo parecido, pero bueno, esto es rotativo, así que esperemos tener la posibilidad de volver a conversar con vos para seguir desandando. La verdad que el gusto ha sido nuestro, Anaí, muy buena la columna, ahí te estuvieron escuchando, saludan allí a Andrés Herrera, Camino Liberal, también lo hacía Meli Sánchez, que se comunicaron por WhatsApp, por vivo de Instagram, así que les agradecemos por estar del otro lado. Te agradecemos a vos por llegarte, y bueno, cuando haya dado vuelta la rueda, te esperamos de nuevo porque bueno, quedó tela para cortar, así que es un tema para seguir conversando. Muchísimas gracias. Genial, muchas gracias.